Estuvimos reunidos con el señor ministro, los señores comandantes, el señor director de la policía y en la primera parte con los jefes de inteligencia, haciendo una revisión de la situación con motivo de el fin de la supuesta tregua unilateral que había anunciado las FARC. Hicimos un análisis sobre qué sucedió efectivamente durante esa tregua. La verdad es que hubo una reducción importante en el número de acciones de esta organización, hubo una reducción muy importante en el número de nuestros soldados y policías muertos o heridos. Por eso podemos concluir que hubo un cumplimiento, pero un cumplimiento relativo, porque también hubo acciones, se presentaron hechos. Muchas veces estos hechos son difíciles de definir si fueron acciones ofensivas o defensivas o campos minados que han estado activados desde antes o durante. Entonces es muy difícil precisar el número exacto de esas acciones, pero la conclusión es que hubo un cumplimiento relativo de esa tregua. Lo importante, lo que queríamos nosotros analizar es de aquí para adelante. Las instrucciones al señor ministro, a los señores comandantes, es la misma. Estamos a la ofensiva con todo. Tuvimos una discusión amplia y recibimos mucha información de inteligencia sobre supuestas operaciones que esta organización tenía y tiene planeada para después de este momento, después del 20, se están tomando todas las precauciones y todas las medidas para que esas acciones sean neutralizadas. Y en ese sentido queremos dar un parte de tranquilidad que las fuerzas en todo el territorio están en su plena capacidad y más que dispuestas a continuar una labor que ha venido rindiendo unos frutos muy importantes. Analizamos una serie de cifras, podemos señalar y resaltar el incremento en el pasado reciente del número de desmovilizados. Eso es un buen síntoma. Y esos desmovilizados, pues la información que nos dan también nos indican que estamos por el camino correcto y que las acciones que se están adelantando son acciones efectivas. Por otro lado, analizamos ciertas noticias que han salido en los medios de comunicación y que se han dado a conocer en estos últimos 2 o 3 días, por ejemplo, una supuesta masacre en Tierra Alta, Córdoba. La información que hasta ahora hemos logrado verificar es que no hubo tal masacre. Eso fue toda una especulación, las redes sociales, algunos medios, y por eso quisiéramos hacer un llamado a que por favor tengan cuidado. Ya hay una especie de acción deliberada de exagerar ciertas cosas o anunciar ciertas acciones que muchas veces no suceden o si han sucedido son mucho menores a lo que inicialmente se había anunciado o se había informado. Ahí estamos detectando con más frecuencia cada vez una especie de política deliberada para poder magnificar ciertas acciones y por eso hacemos un llamado para que eso no se dejen manipular en ese sentido. Queremos también decir que hoy tuve la oportunidad de llamar por teléfono y hablar con ella, con Claudia Gaviria, la viuda de
nuestro compatriota Carlos Estrada, que murió en el ataque terrorista en Argelia. Le ofrecimos todas nuestras condolencias, toda nuestra solidaridad. Es madre de 2 niñas y lamentamos profundamente este hecho y estamos dispuestos a colaborar con esta familia en la medida en que nos vaya requiriendo de esa ayuda. Y sobre este particular, también quisiera ser muy claro. Los responsables para el gobierno de Colombia de estas muertes, donde un colombiano también fue muerto, son los terroristas. A ellos, y solo a ellos, les cabe la responsabilidad de lo que ahí sucedió. Con respecto a los secuestrados en el sur de Bolívar, las acciones continúan, las acciones se mantienen, se han logrado capturar a 3 personas que estaban en el grupo que se llevó a estas personas. 2 de ellas eran menores de edad y tocó entregarle a esos 2 menores de edad bienestar familiar, pero vamos con perseverancia detrás de este grupo, sabemos por dónde van y al mismo tiempo tendremos todo el cuidado para que la vida de estas personas sea preservada. Hemos ofrecido una recompensa de 100 millones de pesos para cualquier persona que nos entregue a esos secuestrados o que nos dé información ya mucho más precisa sobre su paradero. Y, al igual que en el punto anterior, los responsables de la vida de estas personas son el ELN, que fue el grupo que se llevó a estas personas. Inclusive la información que tenemos es que inicialmente no iba detrás de ellas, sino que cuando se encontró que habían unos extranjeros, se los llevaron con fines totalmente inaceptables. Pero repito, nosotros responsabilizamos al ELN de este hecho y de las vidas de estos ciudadanos extranjeros. El presidente Humala me llamó en el día antes de ayer, preguntando qué estaba sucediendo y cómo estábamos nosotros procediendo, y le di toda la tranquilidad que nuestra fuerza pública en estas circunstancias sabe lo que tiene que hacer, que lo mantendría informado. Pues hay 2 ciudadanos peruanos y que tenga la tranquilidad de que la fuerza pública colombiana actúa con toda la destreza y toda la responsabilidad. Quiero también agradecer a los gobiernos de Panamá y de Honduras, a sus autoridades, a sus policías, los mellos, que eran 2 delincuentes buscados con recompensa detrás de ellos de cerca de 200 millones de pesos, recompensa que ofrecimos el año pasado a comienzos en San Andrés, porque estos 2 personajes eran los responsables de toda esa organización delincuencial y responsable del narcotráfico en la isla de San Andrés. Pues afortunadamente fueron capturados y ya están estos 2 delincuentes aquí en Colombia, ya llegaron a territorio colombiano. También quiero resaltar que en estos 20 días de este año ya han caído 2 cabecillas de bandas criminales, alias Ratón o alias La Mona, que era el máximo cabecilla del grupo Renacer en el Chocó,
un grupo que ha generado mucha violencia y mucho crimen en el departamento del Chocó, y también un cabecilla que se capturó en el Meta, alias Calamisco. Alias Calamisco es el cabecilla de la disidencia o de la división del ERPAC cuando capturamos y desarticulamos lo que manejaba alias Cuchillo. Este individuo se quedó con la mitad y afortunadamente fue capturado y está en manos de las autoridades. Era en efecto el cabecilla de lo que llaman el bloque Meta. También la Armada Nacional, en colaboración con el CTI, capturó a alias Felipe. Es uno de los personajes de los rastrojos que operaba en el Pacífico, en el Nariño. Esta es una captura importante y un golpe también importante contra estas bandas criminales. Asimismo, allá en el Pacífico se capturó o se incautó media tonelada de cocaína y se capturaron 6 personas en el Chocó, en el río San Juan, con fusiles, inclusive habían 7 fusiles, eran los responsables de un desplazamiento que hubo allá en el río San Juan. De manera que eso era lo que tenía para informarles. Vuelvo y repito, toda la fuerza pública está operando normalmente, con todas las antenas puestas y, como siempre, velando por la seguridad de nuestros compatriotas. Si vamos a ver alguna acción, posiblemente sea acciones puramente terroristas, y eso lo que significa, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, es debilidad. Actos de terrorismo es una muestra de debilidad. Son relativamente fáciles de hacer, pero lo que producen es terror en la población. Generalmente es la población civil la que a la larga resulta afectada, y eso, que el pueblo colombiano sea muy consciente, sería una demostración de pura y simple debilidad. De manera que muchas gracias, señor ministro y señores comandantes, y a ustedes por su atención.